¿cómo están? Acá estamos en la era Dimash, bueno, con una entrevista nueva. Hoy algo impactante, venimos con una nota que hicimos muy buena, pero no quiero decir más nada, quiero que escuchen porque nos van a dar el por qué nosotros nos sentimos tan bien cuando escuchamos a Dimash, por qué se dice que cura corazones. Si querés escuchar por qué, quédate y mira la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con Hilde Waller. ¿Pronuncié bien el nombre? Sí, así es. Hilde Waller. Hilde es el diminutivo de Hildegard. Hilde Waller es perfecto. ¿De dónde sos? Yo soy mexicana. Yo soy nacida en México. Tengo una historia familiar muy hermosa porque tengo un abuelo sueco casado con Claro. una mujer de Tepic, Nayarit. De ahí viene el apellido, que en realidad se pronuncia Wöhler. Los Wöhler somos de la isla de Gotland, en Suecia. Y tengo una abuela alemana casada con un hombre del Real del 14. Así que tengo dos abuelos europeos casados con dos abuelos mexicanos. Tengo una mezcla muy bonita. Bueno, bien, yo estoy muy contenta, te agradezco por estar acá en el programa de la era Dimash. Eh, Vamos a hablar con Hilde, ella es psicobioneuroterapeuta y creador y formador del método Waller, Ciencia para la Vida y la Salud. Es ¿Está bien? correcto. Vamos a tener una charla, contarnos un poco, porque nosotros hemos hecho una publicación en estos días y bueno, queremos saber de qué se trata toda esa publicación que a muchos les gustó y que nos contaras, bueno, en principio, a ver cómo empezamos con Dimash, a ver cómo conociste a Dimash, cuándo, para tener más o menos una idea y por qué seguimos después, por qué viene todo esto de la publicación que hiciste. Claro que sí. Primero que nada, es un inmenso gusto y un honor que me hayas invitado. Saludos a todos los Dears. Estoy feliz de estar aquí. Y mi historia es muy particular. En mayo del año pasado, estoy sentada en un pasillo con mi papá, que estábamos esperando que vinieran por él para internarlo. Iba a enfrentar una operación complicada. Y claro que pues estoy con él, lo siento intranquilo, yo también estoy intranquila. Y estoy revisando los diferentes grupos de médicos a los que pertenezco en el WhatsApp. Solo que hay algunos grupos que son un poco complicados y les encanta discutir sobre diferentes cosas. Y entonces estoy revisando uno de estos grupos y empiezo a leer que los médicos están hablando de un muchacho que tiene un talento particular y están peleando unos con otros y yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué están, ahora que van a ser especialistas en música, además de médicos o cómo? Y lo que sucede es que suben el link para SOS y en el instante que yo le puso para escuchar a ver de quién estaban hablando, no podía creer lo que estaba escuchando. Tenía a mi papá a un lado y mi papá ama la ópera. Entonces me quito el audífono y le digo, papá, necesitas escuchar lo que estoy escuchando. Y fue muy grato ver cómo mi papá así se le dilataban las pupilas y abría los ojos igual que yo, porque no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Yo creo que debemos de haber escuchado la misma pieza unas 12 o 15 veces antes de que se lo llevaran. Pero lo que fue espectacular es que en el momento que se están llevando a mi papá, yo lo volteo a ver y tiene una mirada diferente en los ojos, tiene un brillo muy particular en los ojos. Y lo que yo escuché en mi interior es que mi papá iba a sobrevivir esa operación y que iba a sanar. A la fecha está sano, vivito y coleando, como decimos en México. Qué hermosa Así que historia, fuerte. la forma en la que Dimash entra a mi vida y de la mano entra a la vida de mi padre y de toda mi familia, porque aunque era yo la que estaba en el hospital acompañando, somos 8 hermanos, 5 vivos, pues todos los hermanos, claro, preocupados de papá, de cómo iba a salir, así que Dimash vino a tocarnos
con su arte mágico, no nada más a mí, sino a toda mi familia, ya de entrada. Luego de que sale mi papá y está en el hospital y luego ya lo llevo a casa, el fin de semana, claro que yo empiezo a decir, bueno, ¿quién es este chico? ¿No? ¿Por qué me impactó de esa forma? Jamás me habían impactado de esa manera. Yo sí tuve grupos que disfrutaba, cantantes, hombres, mujeres, a lo largo de mi vida, pero jamás había seguido a un cantante. Lo primero que hice fue empezar a meterme, a ver quién era, a ver a qué grupo me podía afiliar, quién era él. Y dado a lo que yo me dedico, me importó empezar a leer sobre él, quién eran sus padres, quién era su familia. Me confieso, yo no sabía que existía Kazajstán, esa es la verdad. Y empiezo a leer sobre de dónde viene él, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, cuál es la red social que lo acompaña, y más me interesó. Así que en el grupo en el que yo arranqué, que es un grupo internacional, empecé a publicar algunas cosas particulares desde la mirada que yo tengo con respecto a Dimash, y hubo una periodista de Kazajstán que se comunicó directamente conmigo porque le interesó lo que yo estaba publicando y me preguntó a qué se dedica. Entonces ya le expliqué a qué me dedicaba y me invitó a que participara en en una entrevista global que se iba a hacer con respecto a Dimash, y le dije que por supuesto que sí, que iba a ser un inmenso honor. Y cuando ella me manda las preguntas muy inteligentes, muy agudas y muy inteligentes, le escribí de regreso y le dije, mira, tus preguntas dan para abrir todo un blog y explicar cuál es la razón médica y científica detrás de todas estas hermosas historias que hay alrededor del mundo, donde en el momento que Dimash entra a la vida de sus Dears, les empieza a cambiar la vida. Pero no nada más les cambia la vida, literalmente sanan en lo emocional y también sanan en lo fisiológico. Y de eso hay cualquier cantidad de historias. Y entonces me dijo, doctora, por favor, abra su blog, explíquelo ampliamente, luego responda mis preguntas y me las manda. Y así lo hice. Así que tuve durante 2 meses y medio, porque ella tenía un deadline que era en agosto, y estamos hablando de que era junio cuando ella me invita. Entonces me pasé 2 meses y medio literal sin dormir, porque durante el día pues tengo que atender a mis pacientes, los talleres y todo lo que hago. Y en las noches me senté a escribir este blog para verdaderamente poderlo escribir, pero además poder sustentar científicamente cuáles son las razones, qué es lo que pasa con este artista fuera de lo común, donde su historia y la forma que él tiene es absolutamente completamente novedosa, mucho más allá de su técnica, que está, como lo llaman muchos, casi es un extraterrestre. Entonces esto nos da pie para decir que científicamente hay una justificación por el cual la voz de Dimash es sanadora, cura. Claro. Mira, hay varias líneas que son interesantes. La primera es que el lenguaje no hablado es el lenguaje más importante. Si nos ponemos a ver la historia de la medicina, ahora, a partir más o menos del 60 o 70 más bien, empezaron a haber muchos premios Nobel en medicina que lo único que estaban haciendo era poderle explicar a la ciencia cómo una información de hace 15,000 o 20,000 años era correcta. ¿Qué es lo que nos pasó como seres humanos? ¿Cómo empezamos a aprender? En realidad nosotros tenemos un órgano muy poderoso en el cuerpo que emite información y gestiona información, y no es el cerebro. Acá arriba
Tenemos una maquinaria perfecta, pero con un software muy antiguo. Así que nos alcanza para un porcentaje muy pequeño para poder captar la vida. Pero tenemos un órgano que es el corazón. Hay un instituto muy interesante en Estados Unidos que ha hecho investigaciones por más de 25 años y ahora con la tecnología se ha podido verificar qué es lo que le pasa al corazón. El corazón tiene neuronas, igual que los intestinos, por cierto. Y el corazón, cada vez que bombea sangre, porque además el corazón funciona ¿con qué? Con electricidad. Bombea, cada vez que bombea, emite señales electromagnéticas. ¿Qué es una señal electromagnética? Es una onda electromagnética que contiene información. Justo esta entrevista la podemos llevar a cabo porque la tecnología hoy se maneja a través de señales electromagnéticas y hay un aparato concreto y específico que jala esa información, la descodifica y entonces podemos tener esta entrevista. Lo mismo sucede con los celulares, lo mismo sucede con el radio en un coche. Así que nuestro corazón tiene la habilidad de emitir información y de captar información que no siempre hacemos consciente, porque hace como 2300 años nos atoramos en el pienso, luego existo. Y entonces nos paramos en el cerebro y en la información que el cerebro puede generar y puede escuchar, pero se nos olvidó escuchar el corazón. Entonces, si yo hablo de la información de Rupert Sheldrake, por ejemplo, o de toda la información sistémica organizacional, ¿qué es lo que sabemos? Que las organizaciones, la que sea, puede ser una escuela, por supuesto un sistema familiar es una organización, una ONG, un país, cualquier industria o comercio, todas las organizaciones tienen un fundador. Y ese fundador, en el momento que crea estas organizaciones, toda la información interna que tenga, consciente o no, va a permear en esa organización. ¿Cuál es la genialidad de Dimash? Justo su alma y su gran espiritualidad. Es un chico formado por sus abuelos, por sus padres, por toda su familia, que lo llevaron a compartir su arte, pero no para que me vean. Y eso él lo ha dicho cada vez que tiene la oportunidad, lo dice. Mientras haya un deer en el escenario, perdón, mientras haya un deer en las butacas, va a haber un Dimash en el escenario. Porque si yo logro modificar el estado de ánimo de una persona, con eso es suficiente para mí. Esa impronta que Dimash tiene desde niño, quizás, muy probablemente, desde el útero de su madre, de poder compartir el arte para llevar un bienestar, eso es lo que nos lleva a toda esta hermosa organización de Deers alrededor del mundo, conectar. Y conectar desde la hermandad, conectar desde la reciprocidad, conectar desde el amor y desde la amistad. Es solamente porque hay un chico que cuando nació traía ese movimiento en su alma de llevar bienestar al otro. Esa es una parte de la información y eso está documentado en el blog que escribí. Hay otra parte que es todavía más hermosa y es toda la información que hoy se tiene sobre la música. Primero que nada, ¿cómo escuchamos la música? ¿Tú sabes cómo escuchamos la música? ¿A través de dónde? Es pregunta. A ver, decime. El 20% de la música la escuchamos a través del sistema auditivo. El 80% de la música la escuchamos a través de la piel. Por eso, el arte y la música es intrínseco al ser humano. Antes de que nosotros, como seres humanos, pudiéramos crear un lenguaje, ¿cómo nos comunicábamos? A través de la música. Es un lenguaje que va profunda y directamente al alma. No tiene que ver con el proceso mental. Claro. Ahora, si a eso le sumamos que cada una de las canciones que Dimash va eligiendo interpretar, la lírica, las letras, son
profundamente humanas, emocionales, sentidas, y expresan hacia afuera de una manera verbal, nos invitan a una vida mejor, a estar mejor, a alegrarnos de lo que tenemos, a voltear a ver la historia de lo que venimos y lo que puede venir, que de eso habla este impactante último videoclip que él mismo filmó, ¿no? Esa última escena al final, donde se pueden ver las montañas en un amanecer y las montañas verdes, nos invitan ¿a qué? A la esperanza. Dimash tiene lenguajes a muchos niveles y claro, cómo lo expresa a través de su canto, pero sobre todo a través de su corazón, a través del alma, a través de todo lo que él tiene dentro. Así que esa es otra información y voy a ir un poco más profundo. Los sonidos que Dimash emite con su voz, literalmente lo que hacen es que equilibran el sistema límbico. Y el sistema límbico en el cuerpo humano, ¿qué es lo que regulan? Las hormonas. Y nosotros somos hormonas en dos pies. A una persona las hormonas le funcionan correctamente y está perfectamente sano fisiológicamente hablando. Las hormonas dejan de funcionar e inmediatamente empieza a impactar en diferentes sistemas, en diferentes órganos y pierde un equilibrio. Así que imagínate toda esta información que nosotros sí escuchamos, ¿eh? Lo escuchamos neurológicamente hablando, pero también lo escucha la biología. Hay una doctora muy interesante que es la doctora Candace Pert, ya falleció lamentablemente, fue nominada al Premio Nobel en el 2001, Premio Nobel de Medicina, porque ella le verifica a la ciencia que nuestro cuerpo sí escucha nuestras emociones. Nosotros tenemos moléculas en el cuerpo que se conocen como péptidos, y hay un grupo de péptidos que la única información que captan es la emocional. Y estas moléculas tienen la capacidad de modificar una célula. Ese es el origen emocional de las enfermedades. No tiene que ver con este concepto de la psicología, donde como se había entendido, es que tú enfermas como consecuencia de lo que no resuelves. Hoy entendemos una cosa completamente diferente. Tu biología se adapta. Nuestra biología se adapta constantemente al exterior y nuestro cerebro, la parte arcaica de nuestro cerebro, no puede identificar a qué se está adaptando. Solo escucha la emoción y emite una solución adaptativa hacia el exterior, que puede ser una enfermedad fisiológica o también comportamental. No duermo bien, tengo ataques de pánico, estoy en depresión constante, no puedo sostener un trabajo, lo tengo y lo pierdo, no puedo sostener una relación linda, solamente atraigo personas que me hacen daño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros vivimos no es más que una expresión de nuestro interno. El problema está que no lo tenemos consciente. Y Dimash y la música de Dimash y su voz y las canciones que elige van exactamente a esa profundidad. Todos los péptidos de nuestro cuerpo lo escuchan y escuchan esa emocionalidad a la que él nos invita. Y desde ahí, inmediatamente la persona empieza a sentirse mejor en lo anímico, en lo emocional, en lo biológico, en lo fisiológico, en lo energético, y su vida se empieza a transformar. Así que esas son las bases científicas de este maravilloso ser humano del que La todas verdad, somos líderes, que se llama Dimash. increíble lo que se aprende y aparte fíjate qué importante esto que estás diciendo porque me parece fantástico, porque de alguna manera logramos así poder entender un poco qué es lo que nos pasa, porque a veces hablando con distintas DIR me dicen, no entendemos qué es lo que nos pasa, mujeres grandes o personas mayores que dicen que de repente nunca a nadie les gustó, nunca siguieron a nadie, y entonces es bueno esto porque de repente es sentir o saber por qué nos transformó
por qué tenemos esa necesidad de escucharlo y por qué nos hace tan bien. Es Claro, fantástico, la verdad que es bárbaro. Yo estoy chocha, estoy aprendiendo un montón con lo que nos estás contando, la verdad que poder explicar científicamente por qué Dimash hace bien, por qué se dice que es el ángel o el que cura corazones, por qué ujú, todas esas palabras que uno dice y expresa porque no sabemos cómo definirlo. Entonces hay un porqué claro, y eso es así lo es. bueno, que es lo que queremos mostrar esto, en esta charla que tenemos, hay un porqué, y entonces es apuntar también a esto, a que la gente se sume, porque estamos justamente estamos con dos cosas muy contradictorias. Estamos con uno de los peores momentos de la historia, donde la gente cae, se deprime, tenemos todo lo malo que puede llegar a pasar por ahí, pero por el otro lado es el mejor momento donde él surge con esto y que despierte y que abre la esperanza de poder haber un cambio, ¿no es Claro, cierto? claro. Tú utilizaste la palabra mágica, que es transformación. Hay algo que se conoce como proyecto sentido, y el proyecto sentido tiene que ver con el alma de la persona. Como toda esta propuesta que el alma ya trae para esta vida. Y es muy hermoso darnos cuenta que sí existe algo que es mucho más grande que nosotros, que hay una divinidad y que justo en el momento más complicado para la humanidad surge un cantante como Dimash, que lo que viene es a eso, lo que viene es a invitarnos a una transformación. De hecho, ya hace algunos años, nosotros como seres humanos arrancamos una transformación, pero no nos estamos dando cuenta. Venimos de una revolución industrial y entramos a una revolución espiritual. De esto que nosotros estamos viviendo, la humanidad dentro de 100 años lo va a estudiar. Lo va a estudiar como parte de la historia y como parte de cómo el mundo y los humanos logramos transformarnos para ir hacia adelante. Así que sí, claro que yo puedo entender por qué le dicen ángel, por qué casi lo endiosan, cosa que a él le cuesta mucho trabajo, porque dice yo solamente soy un ser humano, que me encanta su humildad real, franca y verdadera, porque no es una pose. Él es muy natural en las entrevistas que le hacen y además es un hombre muy inteligente. Me acuerdo que hace poco leí sobre Krutoy el año pasado, que decía que aunque Dimash en aquel entonces solo tenía 25 años, su mente no era la de un chico de 25 años, claro que no. Para que Dimash sea la realidad que es, tuvo que haber un pueblo kazajo que pasó por la historia por la que pasó y tuvo que haber una familia que pasó por la historia que pasó y tuvo que haber un hombre, Kanat, que eligió a una mujer, Svetlana, ambos músicos, ambos dedicados al arte, con toda una historia hacia atrás de música, para que Dimash pudiera llegar a este mundo así como es. Nadie comienza su vida desde cero. Desde el instante de la concepción hay tres rieles, por así decirlo, que se instalan en el alma de ese ser humano. El primero es el riel de su alma, el proyecto sentido. El sentido que mi alma, el proyecto que mi alma tiene para esta vida, más toda la información de papá y de su sistema familiar, más toda la información de mamá y de su sistema familiar. Así que Dimash no es una casualidad, es verdaderamente el producto de toda su historia, de todos sus ancestros, incluyendo a su pueblo kazajo. Y es bellísimo como él constantemente hace referencia a esto. Acá está lloviendo y me parece que allá también. Y está lloviendo, sí. Y el agua, el lenguaje que tiene el agua es el de referentes. Es decir, de dónde vengo, no nada más con respecto a mis padres y mis abuelos, sino con respecto a mi cultura y a toda la historia de mi país y hacia dónde voy. Así que en esta entrevista, que en este momento esté lloviendo, es perfecto, puntual y maravilloso.
Sí, acá estaba recién hace un ratito, se caía el cielo. Sabía, no sé si se escucharán en la entrevista, pero cayó un montón de agua, no sé si no cayó hasta granizo, porque era fuerte. Pero bueno, es sanador, el agua también purifica. Así Y es, así no por es. algo, esto también me hacía acordar lo que estábamos hablando el otro día con respecto al agua, que somos 90% del cuerpo es de agua, y cómo reacciona el agua en un estudio que se hizo, que no sé si se habrá constatado, quedó como que sí es Claro, así. está perfectamente sustentado científicamente como los cristales de agua, dependiendo de la vibración que se les propone, la vibración a través de palabras y a través de música, van creando cristales diferentes. Me Y por encantaría poder supuesto, hacer ese experimento, sí, ah, hacerlo con la claro, canción de Dimash, a ver cómo reaccionan las gotas de agua cristalizadas, cómo reaccionarían a la voz de Dimash. Sería fantástico poder hacer ese experimento, no sé si se puede, porque sé que eso se ha hecho en laboratorios y gente que realmente está muy sí capacitada tendrías para que hacerlo. tener un laboratorio, o sea, sí tendrías que estar en un laboratorio y sobre todo con el microscopio adecuado para poder mirar Claro. estos cristales. Pero déjame compartirte algo. Desde que Dimash entró en mi vida, toda su música yo la utilizo, no nada más con mis alumnos, la utilizo con mis pacientes y la utilizo en todos los talleres vivenciales que yo hago y no tienes idea el impacto que tienen en las personas. Tal cual. Anteriormente a Dimash, yo utilizaba otro tipo de música, quizás a veces una música clásica, etcétera. Pero a partir de que Dimash entra en mi vida, yo no utilizo otro tipo de música más que su música y soy muy puntual, porque aunque esté cantado en chino, en mandarín, en inglés, en kazajo, en ruso, la letra, la persona la capta en su interior y claro que elijo la música de acuerdo al tema que voy a tratar o de acuerdo a la enfermedad que voy a tratar. Y ha sido espectacular. Todos mis alumnos utilizan la música de Dimash en sus procesos también. Así Entonces, que esto nos te da lo para poderlo comparto. recomendar a un montón de médicos que trabajen en Ah, no, pero distintas por terapias. supuesto, claro, claro. De hecho, colegas míos ahora se han hecho DIERs y claro que utilizan su música tanto en la estancia, mientras están esperando los pacientes a entrar, como en sus procesos. Hay una paciente que recientemente acompañé a salir adelante de una neumonía muy fuerte por COVID y justo utilicé la música de Dimash. ¿Qué canción crees que utilicé? eh, la, la última, ¿o no? No, utilicé la de Ogni Pietra, porque la Ah, mira letra qué de Ogni lindo. Pietra, Claro, eso habla de ir hacia adelante, claro. entender que todos tenemos derecho de vivir, de respirar, de compartir, porque al final la Sí. respiración es lo No que darse por nos vencido, sí, pone en contacto con todos los seres vivos en este planeta Tierra. tal cual, Así que, tal por cual. supuesto que yo lo recomiendo ampliamente. Yo tengo ya mucho background que voy haciendo con todos mis pacientes del tipo de música que voy utilizando. A veces, a mí me ha tocado acompañar a pacientes a morir también. Y hay una canción muy particular que yo utilizo de Dimash para acompañar a estas personas a soltar sus cuerpos y trascender. Así que no podría yo estar más agradecida con Kanat y con Svetlana por invitar a Dimash a la vida, con sus abuelos, con su familia, con sus tíos, con sus maestros, por haberlo formado en este ser humano maravilloso que es. Y claro, por el que vive allá arriba, que es mucho más grande que nosotros, por habernos regalado la luz que Dimash es, porque alumbra al mundo desde otro lugar. De Estamos. regreso, te perdí por un Ahí momento, está. pero ya estamos de regreso. Y hay algo más que yo quisiera decir con respecto a este maravilloso artista
y es como constantemente él abre oportunidades a la gente joven. Sí. Mucho de lo que sucede en diferentes industrias y en diferentes ámbitos es que los mayores que están arriba no voltean a ver a los jóvenes y no les abren un espacio. Y a mí me encanta que el equipo de Dimash es un equipo joven, porque claro que los jóvenes traen nuevas informaciones, realmente ellos son los que van a ayudarle a la humanidad a que se transforme y a que gire en una conciencia diferente para que hacia adelante tengamos un mundo más amable, una sociedad más sana y que seamos personas más felices. Así que eso me encanta de él. Toda la propuesta que él tiene es absoluta y completamente maravillosa a todos los niveles posibles. Y el respeto que él todo el tiempo hace la puntualización hacia sus abuelos y hacia sus padres es maravillosa. Los jóvenes no lo entienden, pero poder tener esta mirada de respeto hacia tus padres y hacia tus abuelos y hacia tu familia y hacia tus maestros, no nada más ejercita una humildad y un crecimiento espiritual interno, sino que literalmente es una energía de tus ancestros que te empuja hacia adelante y te abre muchos caminos. Así que Tal para mí cual. es maravilloso observarlos como familia, observarlo a él, escucharlo, leer cada entrevista, porque yo creo que es un alma muy vieja, que viene realmente a Ayudarnos. iluminarnos a Sí, nosotros. tal cual. Tal cual. Y como te estaba escuchando lo que decías con respecto a él como guía, ¿no? Es decir, yo veo que, por ejemplo, en vez de, porque uno lo escucha cantar y decís, wow, como él nunca nadie va a cantar. Sin embargo, motiva a un montón de gente, chicos, a cantar, a tocar instrumentos, es decir, ha motivado, pero es impresionante, yo conozco un montón de gente que me manda y me escriben, que gracias a él empezaron de nuevo música, canto, teatro, es decir, es como que los motivó desde todos los puntos que uno puede imaginarse. Es decir, a Así mí es. particularmente la motivación fue tremenda desde todos los puntos, desde escribir hasta pintar, que yo hacía mucho que no pintaba, me motivó de todos lados, digamos, yo decir, tenía esa necesidad de sacar un montón de cosas y digo, bueno, lo hago. Pero la verdad es que veo, y a mí me encanta ver a la cantidad de DIRs que, bueno, nosotros en el programa invitamos siempre a hacer distintas cosas. Hace poco hicimos una poesía muy linda que fue dedicada a la abuela, de una DIR que la escribió, que es chilena, y la redactó, la dijo una argentina, una DIR argentina, y bueno, yo hice la edición del video. Y me encanta esto de poder compartir entre distintas DIRs lo que cada una puede hacer, ya sea una puede escribir, otra canta, otra hace un dibujo, es decir, y relacionar todo con lo mismo que es la emoción y el sentimiento. Así es. Eh, el Sano. poder aprender a La compartir tal emoción, cual. la emoción y el sentimiento sano y saludable. Ahora imagínate toda esta información en los niños. ¿Cómo van a crecer esos niños? Con algo completamente distinto. ¿Cómo impacta a los jóvenes? Con una información totalmente diferente, con una invitación a volver a vivir con honor. Porque eso en Sí, algún tal cual. momento a las sociedades se les olvidó. Volver a vivir con honor, en la honestidad, en la alegría, en el respeto, ¿sí? Dimash es el cambio. Es Es el el cambio, la cambio, la nueva era, transformación. Claro, es la nueva era, estoy la nueva totalmente de era, acuerdo contigo. Yo tal soy cual. muy musical. Siempre mi vida ha sido acompañada por música, pero debo de decirlo aquí públicamente. Desde que Dimash entró en mi vida, no escucho otra cosa. No me dan ganas de escuchar otra cosa. Yo me despierto y lo primero que hago es poner la música de Dimash, y cuando vengo hacia el consultorio en el automóvil, él es el que me acompaña, cuando voy a comer, cuando voy de regreso. Su compañía verdaderamente, su compañía a través
de su música, de su canto, a mí me ha hecho la vida muy amable, muy alegre, muy tranquila, muy equilibrada. Así que sí, soy un deer Cambia. al 100%, sí. A mí me Es cambió la vida fantástico. y cambió la vida de mi propuesta terapéutica, de la información hacia mis alumnos. Tengo alumnos que, además de haberse formado en el método Waller, tienen otras informaciones como el Solkin Maya, como la astrología antigua de la luna. Y claro que sí, les voy a solicitar que armen información para que la puedas publicar en la Era Dimash, en español. Ay, Yo sería lo he buenísimo. publicado en inglés, pero me interesa Sí, mucho que se publique en español, que a toda nuestra gente de habla hispana pueda llegar esta información, porque desde todos los puntos de donde lo ves, no importa qué metodología se usa, habla exactamente de lo mismo, tal de cual. que es una persona de luz, que es un transformador, que viene a traer paz, bondad, amor, que viene a generar un proceso distinto en la gestión de vida de cada uno de nosotros. Tal cual. Bueno, es aparte, como decías, nosotros desde la era de Image, que no solamente queremos difundirlo a él como cantante y como artista, sino también toda la parte cultural, todo lo que tiene que ver sus raíces, su país, porque de hecho, como decías, ¿qué les espera a nuestros niños con algo así? Me parece que es fabuloso empezar a ver y a copiar un poco la cultura que ellos tienen, los valores que tienen, porque recién insistes, nombraste un montón de valores, y que nosotros casualmente estamos trabajando mucho en eso, que vamos a lanzar algo nuevo en estos días, y valor que uno agarra, valor que uno nombra, encontramos algo de Dimash, Claro, siempre. Es decir, claro. cualquier valor que uno dice y nos acordamos inmediatamente de una imagen de él, de una foto, de una acción, es decir, está en todos los valores. Entonces, esto es impresionante porque la verdad que, nada, habla muy bien de él, muy bien. Sabemos que, como yo digo siempre, tiene sus formas, ¿no? Y sus enojos, y debe ser bastante terco y con un montón de cosas. Es un ser Y, humano. sí, tal O sea, cual, la parte tal humana cual. no la va a quitar. Claro que se equivoca, claro que es un perfeccionista, claro Sí, que hacia adelante tendrá una equivocación u otra, pero los errores o las equivocaciones que llegamos a tener en la vida tienen un proceso y tienen un sí. proceso formativo para nosotros, porque cuando yo me equivoco es mi oportunidad para crecer. Y lo mismo es para él, y lo mismo va a ser para él. No podemos tener esta mirada de es un Dios y va a ser perfecto, porque sabes que si Dimash fuera perfecto, no lo podríamos amar porque el ser humano es imperfecto. Nosotros solo amamos lo imperfecto porque es intrínseco a nosotros. Entonces, claro que es imperfecto, igual que cualquiera de nosotros, pero eso no quita la luz que tiene. Eso no quita todo su proyecto sentido, eso no quita toda la transformación que ya logró, porque no es que va a lograr, no, esto es en presente continuo, ya lo logra, ya lo lograba desde antes, ya lo lograba desde que era un niño. Recientemente escuché esta entrevista, este programa que sacaron como el segundo programa, y Sí, donde entrevistan a algunas de sus maestras. Él ya lo lograba. Hay un evento que en este momento no recuerdo, que se empezó a hacer en su primaria y se empezó a hacer porque Dimash iba al frente. Entonces no es algo que él va a hacer, es algo que ya logra y que va a seguir logrando. Y con respecto a la cultura de Kazajstán, otra de las cosas que hice fue rápidamente ver cómo le hacía para poder adquirir un libro de Abay Kudayabed. Me sí, cuesta es trabajo decir el complicado. apellido. Yo Y lo tengo acá. el libro de las palabras. ¿No sabes qué libro tan hermoso? Yo lo pude Tengo conseguir. acá. Yo lo tengo fotocopiado, que me perdonen, Ah, pero bueno, no supe conseguirlo, dije yo lo necesito y lo yo lo fotocopié estoy porque buscando no porque tenía forma. lo tengo por aquí en algún lugar. Yo lo Sí. conseguí usado. Yo lo compré Ah, bueno. usado. Y es un libro que yo todos los días
abro al azar. Yo hago lo mismo. Toda esta propuesta que este gran filósofo tiene, aplica al día que yo voy a vivir. Me quedo con las palabras y conforme se va desarrollando mi día, verdaderamente me impresiona cómo toda esta sabiduría tiene que ver con la propuesta que la vida tiene para mí en ese día. Sí, tal cual. Yo hago lo mismo, yo abro y leo lo primero que encontré. Y por lo general lo subrayo, hay partes que, porque como lo uso mucho para la era, para determinadas cosas que hacemos, estoy marcando cositas, digo esto es para esto, pero yo estoy fascinada, porque la verdad es que leerlo es puramente, es puro Dimash. Uno lo lee y se da cuenta cómo Dimash Está formado. Está formado por sí, tal cual. Nosotros tuvimos una conferencia hace unos días, 10 días más o menos, donde se hizo un especial de Abay, ya te lo voy a acercar para que por lo su veas. aniversario. Sí, por el Sí, aniversario. por favor, compártelo. Sí, se aprende mucho, porque la verdad es que te dejan pensando esas frases donde uno se queda, y hay momentos que yo he leído cosas que digo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿De qué se trata la vida? ¿De esto que estamos haciendo sin ganas? La gente sufre, se angustia, escuchamos los que nos dicen y vamos atrás de todo esto que están... Hay mucho dolor en este momento y tal vez tendríamos que empezar a saber cómo pasarlo, cómo superarlo. Hay cosas que pasan y no las podemos evitar, pero tenemos que tratar de estar mejor, no tirarnos abajo y estar con las pálidas y con lo negativo todo el tiempo. Entonces yo digo, ¿por qué no leen? ¿Por qué no escuchan música? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no abren la cabeza? Es decir, yo siempre me preguntan a mí, mi familia, mis conocidos, pero vos estás contenta, pero estás feliz, y estamos en este momento. Sí, a ver, gracias a Dios, tengo que dar gracias a Dios porque soy feliz, porque tengo mi casa, tengo mis hijos sanos, mi mamá, mi familia, estamos todos bien, por suerte. No tengo de qué quejarme porque lo tengo, y ya solamente el hecho de levantarme y decir, hoy es un día más y me siento feliz por estar y disfrutarlo, para mí ya es demasiado eso. Pero sé que alrededor hay mucha gente sufriendo y que está mal, entonces trato por eso, de alguna manera, tratar de contagiarlos con esto, ¿no? Con esto de la música, de la lectura, de las palabras, de las frases, que uno puede un poco empezar a cambiar la cabeza. Cuesta mucho, porque la gente como que tenemos un sistema metido adentro y nos cuesta mucho abrirnos a todo esto. Bueno, eso tiene su explicación en la evolución del ser humano. Nuestro cerebro arcaico todavía no ha pasado el suficiente tiempo para que comprenda que nosotros vivimos en casas de piedra, que estamos seguros, que hay un refrigerador lleno de comida, y cuando la persona está en un estrés, se prende una parte del cerebro que se llama el cerebro simpaticotónico, que es el cerebro automático de la sobrevivencia. Y ahí la persona solamente tiene 3 opciones si se siente mal. Una es atacar, la otra es huir y la otra es hacerse el muerto. Y justo cuando entramos o cuando las personas entran en depresión y duermen o solamente están con la tele prendida, pero completamente desconectados de ellos mismos, es una previsión biológica, automática, adaptativa. Y sí se puede salir de ahí. Fíjate que yo tengo una fanpage en el Facebook que se llama Instituto Wohler y todos los días subo información. También lo puedes encontrar en el Instagram y también personal como Hilde Wohler y como Instagram. Y yo constantemente estoy subiendo no frases bonitas, sino frases que verdaderamente te invitan a la reflexión. Y claro que muchas veces cito a Abay. Estoy enamorada de su capacidad y que aunque fue un hombre que escribió toda su filosofía hace 200 años, es completamente actual. Es completamente actual y se puede leer y aprovechar para generar conciencias diferentes. Con una lectura muy sencilla, aparte, nosotros esto lo estuvimos hablando en reuniones,
que tendría que ser un libro de lectura obligatorio. Tal vez no Así es, obligatorio, pero sí como sugerido para... como lo es en Kazajstán. En Tal Kazajstán es cual. un libro que leen en primaria. Tal cual. Pero hay libros que en el secundario, acá por lo menos en el secundario, hay libros que son obligatorios o sugeridos que lo tienen que leer o leer. En el caso nuestro, bueno, tenemos algunos, pero en el caso nuestro tenemos el Martín Fierro, que es argentino. Hay otros libros de otros países, pero no, es un libro que tendría que estar en la lectura de todo Así es, chico. así es. Tiene que estar, porque la verdad que aparte de un análisis espectacular para hacer las frases, todos los días poder tener una frase y analizarla y ver cómo la podemos practicar, Es correcto. qué nos pasa con eso, es decir, es fantástico, yo estoy chocha con Abay, la verdad, y agradezco mucho a Dimash porque gracias a él lo conocemos también. Así es, así es. Y fíjate que en la radio, en la era Dimash, yo lo puse a Dimash, él está diciendo una frase de Abay. Sí, cuando lo está leyendo, ¿no? Cuando le está, sí, y yo lo grabé, eso lo paso por la radio, cada tanto va pasando y también lo tengo traducido en español para que la gente entienda lo que dice, y porque me parece fabuloso que también se empiece a escuchar estas reflexiones que él hace, Abay, y que bueno, nada mejor que también lo lea Dimash, ¿no? Con la voz de él, leyéndolo y Así es, llevando este legado de Abay por todo el mundo. es Cuando yo correcto. tuve la oportunidad de la radio, dije, bueno, esto hay que pasarlo también porque es parte, esto también es Dimash, Sí, digamos, por su supuesto, frase es de por Dimash. supuesto. Así que sí, eso es, la verdad que sería algo muy lindo que se propusiera en todos los países, poderlo leer. Empezamos nosotros desde la era Dimash con esto, para proponérselo a todos los DIRs que lo lean, porque la verdad es, nosotros estamos preparando también en pasar frases para que la gente vaya teniendo un ratito de lectura, porque aparte de todo esto, como hicimos nosotros con el blogger, hace que la gente retome también la lectura, lea, se dedique un poquito, un ratito a leer la nota del día o qué, porque también se está perdiendo mucho la lectura. Y está Así es. bueno también como parte de todo este conjunto que estamos buscando, que la lectura sea parte también de nuestro cambio, ¿no? Claro, claro. Como también impactar en lo personal y desde nuestras trincheras, impactar a las personas de una manera positiva, siguiendo este movimiento que Dimash propone desde su arte, ¿no? Así que, bueno, yo estoy profundamente agradecida. Mira cómo justo en agosto del año pasado yo publico este blog y exactamente al año tú me buscas. Eso en mi lenguaje se conoce como ciclos biológicos memorizados, porque nuestras células también captan el número, también captan el tiempo. En realidad las matemáticas sí es el lenguaje del universo. Y se llama ciclo biológico memorizado y también se llama fecha de aniversario. Así que es ciclo biológico memorizado desde el lenguaje biológico y fecha de aniversario desde el lenguaje sistémico, que todo eso integra el método Wöhler, incluyendo toda la información de energía, porque no es nada esotérico, ya está más que verificado por la ciencia que nosotros tenemos 9 capas energéticas hacia afuera y las primeras que se comunican, pues es la 9ª capa mía con la 9ª capa del que tengo enfrente. Y también desde la física cuántica, donde ya se verifica que los electrones pueden estar al mismo tiempo aquí y en otro lado, es como si tu corazón y mi corazón estuvieran conectados, como si los corazones de todos los Deers estuvieran conectados, y así estamos. ¿Y quién lo propone? ¿Quién nos invita a esto? Dimash. Estamos conectados con él, por supuesto. Es fantástico. La verdad que, bueno, se aprende un montón con todo esto. Yo te quiero preguntar para que nos cuentes sobre el método Wöhler. Un poquito, Okay. a ver, ¿de qué se trata para que la gente empiece a escuchar y aprender un poquito del método Wöhler? ¿De qué se trata? Mira, el método Wöhler es una metodología que integra muchas informaciones y está integrado
con lo que yo te explicaba, con toda la información energética, revisa la información energética, está integrado con toda la información sistémica, lo que platicábamos, que nadie comienza su vida desde cero, que en el instante de la concepción hay una gran cantidad de información que se codifica en el alma de ese nuevo ser humano, más toda la información uterina. El corazón de un bebé empieza a funcionar entre el día 16 y el día 18, mucho antes que una mamá se entere que está embarazada. A partir de ese instante, ese nuevo ser humano empieza a codificar información y cuando estamos en útero, codificamos información de las vivencias de mamá y de papá como si fueran personales, solo que no lo tenemos consciente. Así que también integra toda esa información. Integra la información biológica, porque el tejido tiene un lenguaje, la célula tiene un lenguaje, el órgano tiene un lenguaje. Integra toda la información también del doctor Yusumu Nakagawa, que es un neurobiólogo, uno de los más importantes vivos hoy en el mundo, que tiene todo su laboratorio en Nueva York. Y él ganó un premio Nobel en Medicina en 1987, porque le verifica a la ciencia que los genes en una persona mutan durante su vida varias veces. Eso echa por tierra las enfermedades genéticas, pero las personas no leen sobre ciencia. Hoy está haciendo estudios súper interesantes sobre la luz aplicada directamente en sistema límbico. A mí me encantaría que ese médico conociera a Dimash y su música, que van al sistema límbico. También es una metodología que trabaja con todos los recuerdos y con los sueños, porque yo sé que hay muchos libros que interpretan sueños, pero lo que la persona no comprende es que cada parte del sueño solo tiene que ver con la persona. Carl Jung, que es el padre de la psicoterapia, decía que los sueños era el último intento del inconsciente por subir al consciente, lo que la persona no termina de solucionar. Así que todas estas informaciones están integradas en un solo método. Cuando llega un paciente, ya sea con una enfermedad física o con una enfermedad comportamental, el método lo que hace es revisar en cada uno de estos puntos dónde está eso que no logra resolver. Porque como te explicaba, todo nuestra biología, nosotros, antes de ser estos seres complejos que somos, primero fuimos biología. Y la biología tiene programas concretos que van a accionar para que, primero, el grupo se quede vivo, donde más importante que el individuo es el grupo o la especie. Y también van a accionar para que la persona se quede viva. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si una persona se cae al agua helada, ¿qué hace su biología? Inmediatamente recoge toda la sangre en los órganos vitales, porque no necesitamos ni las piernas ni los brazos para vivir, pero sí los órganos vitales. ¿Eso quién lo gestiona? Lo gestiona el cerebro simpático tónico, el cerebro de la sobrevivencia, el cerebro que se adapta hacia el exterior. Y nosotros todo el tiempo nos adaptamos hacia el exterior, solo que no lo tenemos consciente. A mí me impresiona y me impacta que en un momento donde estamos tan comunicados, estamos desinformados, porque hay una gran cantidad de comunicación, de información en el Internet que no es correcta. Te voy a poner un ejemplo. Por ahí he leído, ay, si te arde la garganta, lo que pasa es que hay algo que no puedes decir. Y es perfectamente equivocado. Porque si ese fuera el caso, en realidad tú tendrías una patología en cuerdas vocales. Pero si tu patología está en mucosa, o tu patología está en amígdalas, o tu patología está en los músculos, cada tejido tiene un lenguaje diferente. Entonces, en realidad, el método Wöhler es un método que es casi como un arte, porque es acompañar a la persona a que vea en su vida en dónde se codificó eso que no logra solucionar. Cuando yo veo a una persona que su reacción está totalmente desproporcionada a lo que está viviendo, yo sé dos cosas. Uno, está reaccionando a una historia que ya olvidó.
¿Por qué? Porque el cerebro le va a poner off a ese recuerdo, pero va a guardar la emoción. Y la emoción va a ser el hilo conductor. Esa persona durante su vida va a ir tocando esa emoción hasta que la masa conflictual sea lo suficientemente grande como para que la persona emita una solución automática adaptativa. Cuando una persona está sobrepasada en una emocionalidad, no está reaccionando al hoy, está reaccionando a lo que ya olvidó. Y dos, la persona no lo tiene consciente. Las cosas que nos aquejan tanto en nuestro cuerpo como en nuestra vida cotidiana, nos aquejan porque no lo tenemos consciente. Todo lo que entendemos en la cabeza y que tenemos consciente no es el problema, es lo que olvidamos, lo que es el problema. Lo olvidamos porque nuestra biología nos va a proteger para no estar en contacto con un recuerdo que fue difícil, un recuerdo de un instante en nuestra vida que nos tomó por sorpresa, que lo vivimos con drama, que no logramos encontrar ninguna solución hacia el exterior y que además fue complicado porque nos sorprendió. Cuando nosotros tenemos esas improntas, el cerebro guarda la información, pero guarda la información emocional, no guarda el cuento, solo la emoción. Y el método Waller va a ese lugar, va exactamente a la específica y concreta vivencia de la persona, que la vivencia es de un instante, ¿eh? Porque la biología escucha la vida por instantes, no escucha todo el cuento no es lo importante es cómo fue vivido. Y desde cómo fue vivido y o cómo lo viví en útero y o cómo lo vivió mi sistema familiar, desde esa información que yo tengo inconsciente, es desde donde voy a escuchar la vida. Te pongo un ejemplo muy fácil. Si a mi alrededor mi tío murió de COVID y mi prima murió de COVID y tengo mi mejor amiga que murió de COVID y a mí me dicen tiene COVID, ¿qué crees que voy a escuchar? ¿Voy a escuchar que estoy enferma o voy a escuchar que me voy a morir? Voy a escuchar que me voy a morir, porque esa es la información que yo tengo. En cambio, si mi papá sanó de COVID, y mi hermana sanó de COVID, y mi prima sanó de COVID, y mi comadre sanó de COVID, y me dicen, tiene COVID, ¿qué voy a escuchar? Que estoy enferma y voy a sanar. Todas esas informaciones desde donde yo escucho la vida, las personas las tienen inconscientes y no se dan cuenta que están gestionando la vida desde ese lugar. Nosotros gestionamos la vida en el 99% inconsciente, 1% consciente. Por eso a veces la vida nos impacta y nos sobrepasa. Este método, ¿para qué te ayuda? Te ayuda justo para que empieces a entender cómo estás escuchando la vida, para que vayas a esa vivencia allá atrás, a lo mejor cuando tenías 25 años, a lo mejor cuando tenías 13, a lo mejor cuando tenías 2 años, o eras un bebé de 3 meses, donde se quedó algo guardado que no pudiste resolver. Y en el momento que lo resuelves, en presente continuo allá atrás, inmediatamente como un efecto dominó, se resuelve hacia adelante, porque nuestro cerebro no entiende el tiempo. De hecho, la única razón por la que nosotros le ponemos pasado, presente y futuro es para no volvernos locos, pero el tiempo es circular, no es lineal. Y en el momento que yo toco una emoción y voy a un recuerdo, para mi cerebro es en presente continuo. Así que a eso se dedica. Ese es el impacto del método Waller. Espero haber sido suficientemente clara en un breve espacio. No, es fantástico, yo estoy chocha, a mí me encanta, me quedaría todo el día escuchándote, y de hecho quiero invitar a todos los oyentes, a todos los DIRs, que te sigan en tus páginas. Yo te voy a pedir ahora que las nombres, pero igualmente bajo el detalle del video va a estar todo para que puedan continuar y siguiéndote. Estuve viendo videos tuyos y me quedé fascinada, se aprende un montón, la verdad que para mí son clases. Yo en este momento, todo lo que me está diciendo, menos mal que va a quedar grabado, porque me encantaría anotar todo lo que decís. Está fantástica la información, no sé, a mí personalmente me parece muy, pero muy importante. Yo te felicito porque la verdad que es un área hermosísimo, donde se puede llegar a la gente desde otro lugar. Es como,
hay otra oportunidad, digamos, como que hay otra cosa, porque yo creo, Así es. siempre digo que todas las cosas malas que nos pasan en la vida es por algo. Siempre digo Claro, que también, y digo también que es necesario que pasen a veces. totalmente cierto. Tal cual. Y ahora digo, desde este punto, porque yo tengo siempre la experiencia viéndola tal vez con familiares, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Que pasa algo terrible, pero fue necesario y tenés dos opciones: llorarlo y sufrirlo el resto de tu vida, o hacer un cambio y aprender de eso para seguir siendo mejor cada día. Entonces yo digo, se está a tiempo, con esto uno puede comprobar y hay formas de salir adelante y mejorar, ¿no es cierto? Claro, la vida no es casual. Nosotros no somos hojitas en el viento. Lo que la vida nos propone es perfectamente puntual. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento. Solo que si lo vivo desde la víctima, pues sí me voy a quedar tirada, llorando y revolcándome como lombriz en sal. Si yo comprendo que lo que la vida me está proponiendo, por muy difícil que sea, por muy doloroso que sea, es en función de mi crecimiento y desde ese lugar lo escucho, entonces lo voy a aprovechar para poder crecer. Como por ejemplo nuestro amado Dimash, en ese concurso al que lo invitan, donde es latigueado con las palabras de los jueces. Porque no es que los jueces le hayan dado una retroalimentación, realmente lo latiguearon para aplastarlo, porque la propuesta artística de Dimash era algo completamente novedoso y diferente para el público. ¿Y Dimash qué hace? Se queda en el piso o lo toma como experiencia, lo transforma y eso es la fuerza que lo lleva hacia adelante para lograr todo lo que ha logrado. Y fíjate qué bello, yo de veras te agradezco que me hayas preguntado sobre el método Waller, porque la razón por la que yo saco videos todos los jueves en mi página, que es Instituto Waller, es W-O-H-L de Luis, E-R, es precisamente esa, es poder compartir. Son programas de 8 minutos, de 10 minutos, de 12 minutos máximo. Y la intención es poder compartir información para generar conciencia, para que la vida de la persona se pueda transformar, sea más amable, para que se pregunte no por qué está viviendo lo que vive, sino para qué vive lo que vive. Porque nosotros sí podemos co-crear nuestro destino. ¿Y quién nos convoca a ti y a mí el día de hoy en esta era de Dimash? Él. Esa información es la que él trae en su corazón. Y tú y yo conectamos con eso. Conectamos con la intención de que el otro esté mejor, de que el otro pueda abrir sus caminos, de que al otro le vaya mejor, que la satisfacción personal tuya a través de tu radio Dimash y mía a través de mi metodología, es precisamente que la persona, que el de enfrente esté mejor. Es una mirada hacia el de enfrente, es un dar. De hecho, amar significa eso. Amar es el verbo del dar, no del recibir. Claro. Solo que Hollywood nos ha querido meter en la cabeza que amar es el recibir y no, amar es el dar. Yo no creo conocer a otro ser humano que ame más que Dimash. Sí, la verdad que, bueno, es un tema para tocar y seguir hablándolo. Vamos a seguir Nos haciendo podemos otras estar entrevistas. Aquí horas y horas. Horas, porque aparte, bueno, creo como que nos pone como con emoción y lo contamos y saca más cosas, es decir, uno está como feliz de hablar de él de todo el tiempo, es decir, es algo maravilloso, la verdad que lo que provoca es impresionante. Yo siempre digo, el mejor remedio que puede existir y que nosotros queremos darle el antídoto a todo el mundo para que lo conozca, porque realmente es fantástico, es muy fantástico. El antídoto, qué bonita forma de ponerlo. Sí, Dimash es el antídoto para sentirnos mejor, sí, para estar más completos, equilibrados, felices, parados en nuestros pies. No podría estar más de acuerdo contigo. Sí, bueno, y
de esta manera vamos a ir cortando, vamos a darle finalidad a esta entrevista que no tengo ganas porque la verdad, como te decía, me quedaría hablando horas, pero bueno, la gente es preferible que se quede con ganas de seguirte escuchando, Claro que y sí. lo va a poder hacer por tus páginas, que vamos a dejar todo bien en el detalle, y Gracias. aparte, darte la bienvenida para la era de Image, que vas a ser parte de nuestro equipo, y que estamos muy felices, y la gente te va a poder seguir leyendo y escuchándote dentro de lo que es la era de Image. Aparte de seguirte, así que yo estoy chocha. Se me enchinó toda la piel de escucharte, de escuchar este recibimiento. Gracias. La verdad es que en la mañana le mandé un mensaje a mi community manager para decirle lo que iba a pasar hoy, y me dijo: Hilde, es increíble todo lo que Dimash ha traído a tu vida, porque tú me dijiste cuando estabas escribiendo el blog que yo te decía y te cuestionaba, pero ¿por qué lo estás escribiendo? Pero pues apenas lo conoces, y no entendía todo el movimiento de Dimash. Hoy que vas a tener esta entrevista, es increíble porque tú me lo dijiste hace un año. Hace un año me dijiste, es la primera piedrita, es el comienzo de muchas otras cosas que van a suceder para mí y para muchas otras personas. Así que yo te agradezco profundamente. Es un honor pertenecer a tu equipo y te quiero reconocer esta alegría y este empuje que tienes desde tu corazón, porque tú, al igual que yo, escuchaste en tu corazón que tú tenías que hacer algo, que tú tenías que hacer algo para dar a conocer a Dimash, para apoyarlo, para abrir su información al mundo. Y yo escuché lo mismo. Y tú lo haces desde la era Dimash, desde tu programa de radio, y yo desde mi metodología, desde mi blog, desde las redes sociales. Así que Seguro. Feliz de pertenecer, y claro que sí, vamos a poder seguir en estas charlas a través de lo que vamos a publicar, y quizás en otro momento podamos tener otra entrevista como la de hoy. Sí, seguro vamos a tener. Y bueno, darte las gracias, y estamos en la expectativa ahora de próximo proyecto que ya lanzamos, que tiene que ver con todo esto. Claro que sí. Espero que, bueno, con todas estas ganas que tenemos de dar, ¿no es cierto?, de alguna manera hacerle llegar a él todo esto tan lindo que nos da, ¿sí? Claro que porque sí. la necesidad, tenemos esa necesidad de sacarlo, y bueno, estuvimos trabajando mucho en esto, así que esperemos que todo esto salga bien, Claro que sí. y con muchas ganas de seguir trabajando y seguir haciendo cosas por Dimash, como él sigue haciendo por nosotros. Así es compartir la bienaventuranza de Dimash. Tal cual, tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo, ¿De qué? y vamos Al a seguir en contrario. contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Para ti, para tu hermosa familia, para tus extraordinarias mini dears que están hermosas. Sí, Para todos ellos después van a estar escuchando. Claro, Yo les cuento todo esto, les cuento. Bueno, para un todos tus besito, amigos. gracias. Claro que sí. Gracias. Para todos los dears de todo el mundo, un beso y un abrazo, como dice Dimash, desde mi corazón al corazón de ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Bye bye. Nos vemos, bye. Excelente esta entrevista que tuvimos hoy con la doctora. Divina ella, gracias por ser parte ahora de nuestro equipo de trabajo de la era Dimash. No solamente nosotros vamos a difundir su música, su cultura, el arte que Dimash hace, sino también vamos a dar los por qué, científicamente por qué él nos hace tanto bien, por qué es bueno escucharlo. Así que a mí me pareció una entrevista fabulosa, tiene mucho para seguir contándonos, así que síganla, va a estar haciendo notas en el blog de la era Dimash. No se lo pierdan porque esto es muy, pero muy importante, porque se vienen cosas nuevas para la era Dimash. Así que estén atentos todos porque lo que se viene es único, no se lo pueden perder. Gracias a todos por estar ahí, por seguir acompañándonos en la era Dimash, por seguir apoyando a Dimash Kudaibergen. Síganlo en todas sus redes oficiales. Y bueno, saben que con nosotros pueden contar para lo que necesiten. Nosotros somos un medio para poder
llegar a todos los deals y para poder llegar también a Dimash. Así que esperamos que estén contentos con todo lo que estamos haciendo. Nosotros estamos felices con ustedes, así que los esperamos para la próxima entrevista y para las próximas cosas que vamos a seguir haciendo. Un beso a todos, nos vemos, hasta la próxima.